Te damos gracias, bendito Padre, una vez más por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra, Señor. Gracias por la vida que nos prestas, por la familia, el trabajo, la salud. Siempre agradecido, Señor, por tus bondades, tus piedades, tu misericordia. Dice tu palabra que son nuevas cada mañana. Te doy gracias, Señor, por este medio, palabra eficaz, en el cual podemos, Señor, compartir la enseñanza tuya, lo que tú nos has dicho a través de la Escritura. Ruego por todos aquellos que me están mirando, amados hermanos, amigos, Señor, todos aquellos que por primera vez escuchan esta palabra, seas tú, Señor, abriendo su entendimiento, seas tú tocando sus mentes y sus corazones, Señor, trayéndolos al convencimiento de la verdad, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Es un grandísimo privilegio que tenemos de predicar la palabra. Lo hacemos por amor, lo hacemos por obediencia, porque el Señor nos ha encomendado, nos ha encargado de ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden su palabra. Hoy estaremos compartiendo este hermoso tema que se llama el juicio de la gran tribulación. El juicio de la gran tribulación. Algo muy importante que debemos entender, amados hermanos, que los juicios de Dios son justos y verdaderos, y que no solamente son para el mundo incrédulo e impío, sino también para la iglesia del Señor. Vea lo que dice la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 16 al 19. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vea lo que dice la palabra del Señor, que si alguno padece como cristiano, está hablando de la iglesia de Cristo. Si alguno padece como cristiano, no dice que si alguno está padeciendo como judío o como musulmán o como gentil, sino como cristiano. Aunque aquí el apóstol Pedro le está escribiendo a los expatriados de la dispersión que eran judíos cristianos, en ese momento ellos estaban padeciendo persecución, y les dice que no se avergüencen por eso, sino que le den gloria a Dios. Ahora en el siguiente versículo dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La pregunta aquí es: ¿a cuál casa se está refiriendo? ¿A Israel o a la iglesia? Y digo esto porque el dispensacionalismo ha separado a Israel de la iglesia, cuando es la misma línea vertical donde se le hace la promesa a Abraham y se cumple en la simiente de Cristo. Y claramente aquí vemos que esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la iglesia, ya que el apóstol Pedro también se incluye dentro de este mismo grupo. Dice: y si primero comienza por nosotros, no dice por ellos, como hablando o refiriéndose a un grupo diferente. Y en el mismo versículo también dice: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Vea, aquí sí está hablando de otro grupo diferente que no han obedecido al evangelio de Dios y que lo han rechazado. Es obvio que estos no son seguidores de Cristo. Y en el versículo 18 dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Algunas versiones dicen: si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Vea esta analogía entre el justo y el impío. El justo que de un modo se esfuerza en vivir y practicar la ley de Dios, haciendo la justicia que a Dios agrada. Pero el impío y el pecador que desechan la ley de Dios y viven agradando a su carne, lejos de hacer la voluntad de Dios, es obvio que no van a recibir la misma recompensa, ya que la justicia de Dios es perfecta. Y es claro que el impío y el pecador se perderán, y los justos, amados hermanos, heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Eso lo dice el Salmos 37, versículo 29.
Ahora, así que vemos que es claro que los juicios de Dios comienzan por su casa, por su pueblo, por sus escogidos, por la sencilla razón de que Dios les ha dado mucho, les ha confiado mucho y más Dios les exigirá, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48. A quien Dios le da más, amado hermano, amigo, más Dios le demanda. Dios es omnisciente y Él sabe a quién le da más y a quién le da menos. Dios ya conoce el resultado de nuestra respuesta. Y déjame decirte que no es ninguna coincidencia la enseñanza de Jesús hacia nosotros, donde el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice la palabra que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero vea cómo dice el texto en Mateo 25:15, dice que les dio a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. La Biblia Kadosh traduce de acuerdo con sus habilidades. Vea que se le dio conforme a la capacidad de cada uno de ellos. La Reina Valera 1602 dice, dio a cada uno conforme a su facultad. Aquí la palabra capacidad fue traducida del griego dunamis, que significa eficacia, fuerza, capacidad, poder, potencia, dar, potestad, que son las cualidades o aptitudes especialmente intelectuales que permite el desarrollo de una función, el cumplimiento de una responsabilidad, el desempeño de un cargo o una tarea asignada. Ve, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo nos hace responsables de la tarea que Él nos dejó, de la comisión asignada a nosotros los discípulos, y no es ninguna coincidencia el modo o la manera en que Él reparte. Al que le dio 5 talentos, vea que fue diestro para ganar otros 5 para su Señor, y también el que recibió 2 en su capacidad ganó otros 2 para su Señor. Vea, a lo que yo quiero llegar con esto, amado hermano, es que Dios sabe perfectamente bien a quién le da más. Dios no va a poner más carga a quien no la pueda llevar. Dios es sabio, amado hermano, y Él sabe a quién va a usar y a quién le va a dar más. Pero con esto también hablo de la responsabilidad que se nos demanda por cuanto hemos recibido más, y el grande sacrificio que demanda para los hijos de Dios, a quien Dios les ha añadido más conocimiento en cuanto a la interpretación de su palabra, más sabiduría y más discernimiento, pues mayor responsabilidad tendremos para predicar fielmente su palabra sin quitar ni añadir ni cambiar el contenido de lo que Él dijo. La iglesia, amado hermano, tiene una grande responsabilidad de seguir adelante con la gran comisión de hacer discípulos semejantes a Jesucristo. Y la triste realidad, amado hermano, no lo digo yo, sino que lo dice la Escritura: la apostasía se dará en la iglesia y no en el mundo. El mundo pecador no tiene nada de qué apostatar. Eso solo va a aplicar a la iglesia del Señor. Y no estoy hablando de una apostasía que vendrá, sino de una apostasía que ya está en acción dentro de muchas iglesias por cuanto han abandonado la palabra de Dios, el verdadero alimento que nutre y fortalece la fe de los hombres en Dios. Han cambiado el evangelio de salvación por un evangelio de prosperidad material, aumentando más la codicia del hombre, la avaricia del ser, la mezquindad, como la falta de generosidad y de nobleza en su espíritu, haciendo personas más tacañas, más interesadas, más ambiciosas y más egoístas. Con todo esto, amado hermano, y sin añadir más, Dios sabe que su pueblo necesita ser purificado. Dios sabe que su pueblo necesita ser quebrantado por su maldad y por su abandono. La iglesia no quiere reconocer que se ha desviado del camino de fe, que dice creer en Jesús, pero su vida dice otra cosa. Sus obras no son el testimonio de Jesús. El mensaje desde los púlpitos no retan, no incomodan el pecado de los oyentes. Las prédicas ya no son prédicas, sino son charlas motivacionales, pláticas que apuntan al egocentrismo, al yo interior, al poder humanista, en el decir: tú puedes alcanzarlo, tú puedes lograrlo, porque tú eres un campeón. Con
todas estas palabras infladas, amado hermano, déjame decirte que exaltan y enaltecen al hombre pecador. Cuidado con estas expresiones de ánimo exagerado, que podemos caer en la vanagloria. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, esto es Jesucristo. No nos olvidemos de darle la gloria y la honra a nuestro Dios, porque en Él, claro que sí somos más que vencedores, pero recuerda, amado hermano, que es en Cristo, no es en el hombre mismo, no es en el yo, sino es por medio de Él, porque el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos da la fuerza y nos hace vencedores. No nos olvidemos de ser humildes. Vea lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses capítulo 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo porque yo soy un campeón. ¿Así lo dice? No, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fuerza es del Señor. Todo lo podemos en Cristo, pero no por nosotros mismos. Hay que tener cuidado, amado hermano, cuando queremos tomar nosotros la gloria y ser reconocidos nosotros. Muchas veces damos un mensaje queriendo dar ánimo, pero exaltamos más la parte humanista del hombre y nos olvidamos de darle la gloria a Dios. Es Jesús quien nos da de sus fuerzas, porque nosotros realmente no tenemos fuerzas. Debemos reconocer, amado hermano, que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a Él. Gracias a Dios por su infinita misericordia y por su grande bondad. Dios, por amor al mundo, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahora, nosotros por amor a Jesucristo debemos seguir sus pisadas. Eso lo dice la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dios por amor, amado hermano, nos corrige, por amor nos disciplina y por amor nos azota. Eso lo dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios disciplina a sus hijos y los quebranta con tribulación para la postrera hacerles un bien. Déjame decirte, amado hermano, que la gran tribulación tiene propósitos en la vida de los creyentes. Número 1, la gran tribulación serán los juicios de Dios que comenzarán por su iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16 al 19. Número 2, la gran tribulación será un tiempo de valentía para los creyentes. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Será un tiempo de vivir con valor y no en cobardía, no estando temerosos ni con miedos por las cosas que sucederán en ese momento, sino valerosos y confiados, sabiendo que estamos fundamentados en la roca que es Cristo y no en la arena. Recuerde, amado hermano y amigo, que el fuerte viento y la lluvia golpearon contra ambas casas. No nomás fue contra la de la arena, sino también contra la que estaba fundada en la roca. El estar fundados, amados hermanos, en la roca que es Cristo, no nos quita las tormentas, las luchas y las pruebas, sino que nos afirman más en ellas. Número 3, la gran tribulación será un tiempo de purificación y emblanquecimiento para todos los creyentes. Daniel 11:35. Algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera, ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán. Vea cómo lo dice Biblia de las Américas: algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos. La Nueva Versión Internacional dice: algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará para cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Recuerde, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga e irreprensible delante de Él. Y las aflicciones, amados hermanos, nos purifican. Número 4, la gran tribulación será un tiempo de vivir verdaderamente en la fe. Muchos hermanos alardean de tener mucha fe, pero caen en el orgullo y en la presunción.
cuando vivir en la verdadera fe es vivir confiando solo en Dios, aun cuando no se tiene nada, viviendo un día a la vez y en dependencia en nuestro Dios. Será un tiempo de fe genuina en Dios. Tristemente, amado hermano, el abandono del verdadero evangelio de Dios conduce a la apostasía. Personas que se dicen creyentes buscando sentir emociones y toda clase de sensaciones y experiencias místicas, donde una mano te toque y caigas fuera de sí. La apostasía, como el abandono y el alejamiento de la fe en Jesucristo, tendrá que ser probada. Y eso lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Algunos dirán, pero ¿qué sentido tiene que los creyentes pasen por la gran tribulación? Ahora yo te pregunto, en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ¿qué sentido tiene que nuestro Señor Jesucristo venga hasta después de la apostasía de los creyentes y de la manifestación del hombre de pecado? De acuerdo a este pasaje, antes de que Cristo venga en gloria para arrebatar a su pueblo, tiene que venir la apostasía y la aparición del hombre de pecado. A muchos cristianos no les gusta esta interpretación y la cambian, y se han inventado que la iglesia está deteniendo al anticristo para cuando Cristo venga según sea llevada, y después se va a manifestar el anticristo y así no van a ver el anticristo. Pero esa es una acomodación dispensacional, amado hermano. Déjame decirte que Jesús no viene por una iglesia apóstata. Por eso después de esa apostasía le sigue la manifestación del hombre de pecado, al cual Dios le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, precisamente por su apostasía. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7. Y para confirmar esta enseñanza, miremos Lucas, capítulo 18, versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí Jesús está preguntando si para el tiempo cuando Él regrese a la tierra encontrará fe en sus escogidos, sabiendo que algunos apostataron, y en ese tiempo de prueba los va a afirmar en su fe. El ser escogidos no significa no tener prueba o no ser probados, ya que la misma palabra dice en Mateo 24, 24 que muchos falsos profetas se levantarán y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso es importante, amado hermano, poner nuestra mirada en la palabra de Dios y no en la búsqueda de señales y prodigios milagrosos. Recuerda que también Satanás hace milagros. El verdadero creyente no busca señales, sino todo lo contrario. Las señales nos seguirán. Las señales siguen a los creyentes. Vea que dice que si fuere posible, aquí está la prueba para el escogido. Los escogidos que estén firmes en Dios, no será una posibilidad el ser engañados. Es decir, que no será posible que los engañen. Número 5. La gran tribulación será un tiempo de prueba para los escogidos de Dios. En Mateo capítulo 24, versículos 16 al 18, Jesús les dice a sus discípulos: los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás. Dios en ese tiempo, amado hermano, de prueba, que va a probar a sus verdaderos escogidos, no a los que se dicen ser escogidos. Dios cuidará verdaderamente de ellos. Dios no les dice que huyan a los montes para abandonarlos y dejarlos solos por allá, sino que Dios estará con ellos, y al que esté en el campo le dice: no vuelva a su casa. Es ahí donde Dios estará protegiéndolos y cuidándolos. Esa será la prueba, la confianza y la dependencia solo en Él. Todos aquellos escogidos que han guardado su palabra fielmente, Dios también los cuidará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. La Nueva Traducción Viviente dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Esa prueba será, amado hermano, un tiempo de cuidado y protección de Dios para sus escogidos, donde Dios marcará la diferencia entre los escogidos y los incrédulos, así como lo hizo con su pueblo Israel cuando estaba en Egipto.
Eso lo dice el libro de Éxodo capítulo 11 versículos 6 al 7. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual no hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Dios, amado hermano, hará distinción para con sus escogidos en esa hora de prueba, siendo Dios su cuidador, su protector, su proveedor, el que les abrirá camino y les guiará hasta el tiempo determinado, porque aún para eso hay un plazo. Quiero enfatizar, amado hermano, que los escogidos de Dios en el tiempo de prueba serán cuidados y protegidos. Habrá personas simpatizantes con el cristianismo que se convertirán a Dios y creerán en Jesucristo en ese tiempo de angustia. Y para estas personas la gran tribulación será un tiempo de quebrantamiento que los hará sin duda volverse a Dios de todo su corazón. Dejarán casas, trabajos y todo materialismo, ya que en ese tiempo no podrán ser parte de ese sistema social, porque no se podrá comprar ni vender si no tiene la marca en su mano derecha o en la frente. Número 6. Para los escogidos de Dios, la gran tribulación será un tiempo de señales y maravillas, y no porque estén buscando señales, sino por su confianza en Dios, su fidelidad en Dios, su perseverancia en Dios, su dependencia en Dios y su entrega total a Dios. Dios no los dejará solos, Dios no los abandonará. Ahí se manifestarán todas las promesas de protección y de cuidado para sus escogidos. Ahí está Isaías capítulo 43 versículo 2. La versión israelita mesiánica Kadosh dice: cuando pases por medio de aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por medio de los ríos, ellos no te inundarán. Cuando camines por medio del fuego, no te abrazarás. La llama no te quemará. Vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Algo muy importante a resaltar de este pasaje, amado hermano. Muchos cristianos han abrazado una idea errónea en la que Dios sobreprotegerá dando un cuidado extremo, llevándolo a la exageración, donde Dios los quitará de esas pruebas, donde Dios no los pondrá en esas circunstancias. Y déjame decirte, amado hermano, que ese es un gran error y que la Biblia no lo enseña así. Dios nos va a cuidar en ese momento, pero no nos va a quitar de la prueba. La prueba, amado hermano, amigo, todos la debemos de pasar, y es ahí donde Dios se va a glorificar, librando a sus escogidos de la muerte y de todo peligro. Vea que el texto dice: cuando pases o cuando camines por el fuego, no te quemarás. En ningún momento está diciendo que Dios te quitará del fuego, que Dios te sacará del fuego. No está diciendo eso, sino que Dios te dejará en el fuego. Estarás en medio de ese fuego ardiente, pero no te quemarás. Ahí estará el milagro de Dios, que en medio de esa prueba Él nos protegerá. No dice que nos quitará la prueba, sino que nos protegerá en la prueba. Ahí tenemos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego en el capítulo 3 del libro de Daniel. Su fidelidad a Dios, su grande entrega a Dios, perseverancia y confianza en Dios, no temieron la ley del rey en negarse a adorar la estatua de Nabucodonosor al son de bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y de todo instrumento de música, en la que todos los pueblos, naciones y lenguas debían de postrarse y adorar a la estatua de oro que el rey había levantado. Déjame decirte, amado hermano, que estos tres jóvenes nos dan ejemplo a nosotros como hijo de Dios en defender nuestras convicciones bíblicas sin vacilar, en vivir confiados en Dios, llevando una vida de consagración. Y eso tristemente le falta a la iglesia de hoy. Hombres y mujeres de Dios consagrados en cuerpo y alma a Dios, y no
andar caminando de la mano con el mundo, siendo seducidos y cayendo en la tentación de este mundo material. Como hijos de Dios, amado hermano, tener nuestros valores morales en alto y de tener una determinación firme en vivir agradando a Dios, aunque eso nos cueste la vida. Ahora, amado hermano, estos jóvenes no se acobardaron de la ira del rey, quien mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Ellos confiaron en Dios, que los libraría de la mano del rey, y aún si Dios no lo hiciera, ellos tenían principios y valores firmes en la que ellos prefieren sufrir y morir por sus convicciones en Dios que fallar y quebrantar la ley de su Dios. Ahora quiero que observe que Dios, amado hermano, no los libró de ser echados en ese horno de fuego, pero sí los libró de ser quemados por ese fuego. El fuego, amado hermano, no tuvo ningún poder alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Eso lo dice Daniel capítulo 3 versículo 27. Vea que Dios no les quitó de ser arrojados en el horno de fuego. Ellos sí estuvieron dentro de ese horno de fuego, pero Dios los protegió de ser muertos y consumidos por ese fuego. Así será, amado hermano, en la gran tribulación, donde los verdaderos escogidos de Dios serán librados de la muerte y de todo peligro que atenta contra sus vidas. La Biblia no enseña que los justos no tendrán aflicciones. Afirmar lo contrario sería una mentira. Vea lo que dice el libro de los Salmos 34 versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vea que no dice que no tiene aflicciones, sino que muchas son las aflicciones del justo. El justo de Dios tendrá muchas aflicciones. No dice que no las tendrá. Claro que sí las tendrá, pero Dios le librará de ellas. Este pasaje es paralelo con el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, cuando Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Jesús nunca les dijo que no tendrían aflicción, pero sí les dijo que confiaran en Él, puesto que Él ha vencido al mundo. Y nosotros en Cristo somos más que vencedores. Eso lo dice la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 37. Vea lo que dice el libro de los Salmos 107, versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Pregunta: ¿cuándo ellos clamaron a Jehová? ¿Cuando no tenían ninguna angustia o cuando ellos estaban atravesando por la angustia? Y claro que aquí vemos que ellos clamaron en la angustia y Dios respondió. Claro que el pueblo de Dios, amado hermano, atravesará ese tiempo de angustia, pero Dios cuidará a sus escogidos en esa hora de prueba, y es ahí donde debemos confiar. Romanos capítulo 8 versículo 18, el apóstol Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Pablo no está negando las aflicciones de este mundo, ni tampoco está diciendo que no tiene aflicciones, sino que él está comparando el sufrimiento de este tiempo presente, que no es nada en comparación con la gloria que vendrá sobre los hijos de Dios. Vea lo que dice la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En el tiempo de la angustia, amado hermano, seremos consolados. Tendremos consolación por el mismo Señor Jesucristo, que consoló a Pablo y a todos los apóstoles mártires de Cristo. Pablo dice que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles fueron las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo en este mundo? Y vemos que Jesucristo sufrió de rechazo, incredulidad, envidia porque lo entregaron por envidia, atentados contra su vida. En ocasiones querían apedrearle y en otra ocasión querían aventar de un peñasco, pero Jesús se les escabulló. Los fariseos hacían complot para matarle, hasta que al fin Jesús cumple con la escritura de ir a la cruz y al sufrimiento y a la muerte por los pecados de la humanidad. Ahora, ¿qué te hace pensar a ti que el mundo te va a amar, que el mundo te va a abrazar y aceptar, cuando Jesús ya nos había dicho que en el mundo tendríamos aflicción, que el mundo nos aborrecerá
aborrecerá. Eso lo dice Juan capítulo 15 versículo 18 al 19. Precisamente porque no somos de este mundo, somos llamados también, amado hermano, a participar de las aflicciones y también a soportarlas. Vea que el apóstol Pablo le escribe en la segunda epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones. Vea, le dice, participa de las aflicciones. Aquí el apóstol Pablo no le dijo, huye de las aflicciones, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Todos los que predicamos y vivimos en el evangelio seremos participantes de esas aflicciones, como también lo fueron los discípulos del Señor antes de nosotros. Y en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4 versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vea cómo lo dice la versión Jerusalén. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. La Nueva Versión Internacional dice: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Ve, amado hermano, que los sufrimientos a la luz de toda la Biblia van ligados a la vida de los creyentes en Cristo, porque vivimos en un mundo guiado por Satanás. Y si nosotros fuéramos del mundo, claro que el mundo nos amaría, pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrecerá y nos dará persecución por el nombre de Jesús. Creo que esta es la parte que no se ha entendido, ya que muchos cristianos y líderes cristianos van de la mano con el mundo, agradando al mundo, sirven al mundo, desean la prosperidad de este mundo, cambian el evangelio de Cristo por el evangelio de la prosperidad, cosa que no enseña la Biblia, pero ellos lo acomodan de tal modo que se justifican, y a sus deseos de ambición y a la búsqueda de todas esas riquezas materiales lo llaman bendición de Dios, y al que no tiene riquezas le llaman maldición de Dios. En su concepto, ser rico para ellos es la bendición de Dios y el ser pobres es la maldición de Dios. Y aunque para ellos tiene sentido común, ya que es Dios quien enriquece y quien empobrece, esto no es una regla general para todas las personas, porque también la palabra de Dios dice que Dios creó al rico y al pobre. Eso lo dice Proverbios capítulo 22 versículo 2. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El problema es que esta enseñanza la han llevado a una exageración, a un extremo para justificar sus deseos de ambición. Y a manera de conclusión, amado hermano, te quiero decir que la gran tribulación será el tiempo en que Dios probará a todos los moradores de la tierra, siendo un tiempo permitido por Dios, donde sus juicios vendrán con estrago a los que rechazan el evangelio de Jesús, siendo también un tiempo de prueba para todos los creyentes, donde el anticristo, la bestia del Apocalipsis 13, se manifestará a su debido tiempo, antes de que nuestro Señor Jesucristo venga en el arrebatamiento por sus escogidos. Este tiempo dado por Dios tendrá un lapso de duración de 42 meses, es decir, de 3 años y medio. Esta bestia vendrá como respuesta de Dios para los que están en espera del Mesías anunciado por los profetas, y quienes no reconocieron el verdadero Mesías que crucificaron como un criminal. Será un tiempo de prueba, de purificación y emblanquecimiento para todos los escogidos de Dios. Esta bestia vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Cuando menos lo espera, tomará el control del reino mediante adulación e intrigas, y con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Pero el verdadero pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar para enseñar e instruir a muchos, aunque algunos de ellos caerán muertos como mártires, serán víctimas de la persecución hasta el tiempo determinado, porque para esto
esto hay un plazo, pero Dios, amado hermano, por amor a sus escogidos, acortará aquellos días. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En este tiempo, así como en el tiempo de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1, el cual hubo una gran persecución en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y en el versículo 4, hermano, vea, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vea que los discípulos del Señor no se escondieron debido a la persecución, sino que predicaron el evangelio con valor, bajo la guianza del Espíritu Santo. Así los verdaderos creyentes, amado hermano, en el tiempo de aflicción serán perseguidos por causa de Jesús, y ante gobernadores y reyes serán llevados para testimonio a ellos, es decir, para testificar de Jesucristo y de la esperanza de la vida eterna en Él. Y antes de la manifestación del hombre de pecado, amado hermano, habrá un gran odio en extremo contra todos los hijos de Dios que guardamos los mandamientos de su palabra. Estos tiempos presentes, donde la ideología de género se levanta contra la familia, contra la identidad del individuo y contra toda buena moral, esto dará lugar a la persecución contra la iglesia del Señor, claro, lo cual siempre ya ha estado desde tiempos pasados, como lo ha estado en los países orientales. Los cristianos, amado hermano, serán el blanco de ataques por grupos de izquierda que apoyan y promueven el aborto, promueven la elección del género en los niños y toda ideología para que ellos decidan su sexualidad, su género, qué es lo que ellos quieren ser. Y si alguien les predica la palabra de Dios para orientarlos, serán castigados y multados por ir en contra de las leyes de gobierno. Considerarán a los cristianos como personas no gratas por sus creencias, las cuales van en contra del sistema de gobierno y de todas las imposiciones dadas por ellos. Acusarán a los cristianos de promover el odio y el rechazo hacia los grupos LGBT, siendo su mensaje discriminativo y de repudio para todos los que defienden los derechos igualitarios de la sociedad. El evangelio predicado en ese entonces, amado hermano, será irrelevante, discriminativo, intolerante, prejuicioso y marginado. Serán odiosos y antipáticos de la libre elección ideológica de género. Nos acusarán de homofóbicos, de fanáticos, de religiosos, de sembradores de discordia y de todo mal, repulsivos, adversos a los deseos de este mundo. Y eso está sucediendo en nuestra actualidad, amado hermano. La Biblia nunca se ha equivocado en decir en Mateo 24:9: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí mismo Jesús nos muestra el odio de las gentes que tendrán hacia los cristianos que creen en Jesucristo y que obedecen los mandamientos de Jesús. Cuando el cristiano se levanta a predicar en contra de este mundo y del pecado, también se levantarán en contra del siervo de Dios para darle persecución y muerte a aquellos que aman los deleites de este mundo. No te extrañes, amado hermano, si por tu fe eres criticado, eres odiado, eres rechazado, limitado, sancionado y marginado, ya que esto nosotros los cristianos no lo ignoramos. Vivamos sabiamente y en obediencia a nuestro Dios, sabiendo que el mundo está en contra de los hijos de Dios y de las enseñanzas de Jesús. Por eso todo aquel que quiera ser discípulo de Cristo tendrá que sacrificar el amor de su padre, madre, mujer e hijos y hermanos, y también su propia vida. Si no, no puede ser discípulo de Cristo. Eso lo dice Lucas capítulo 14 versículo 26. Y el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo de Cristo. Eso lo dice Lucas capítulo 14 versículo 33. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de Jesús no puede ser su discípulo. Eso lo dice Lucas capítulo 14 versículo 27. Amado hermano, amigo, la vida cristiana es una vida de renunciación a este mundo y de tu misma vida para vivir solamente para Dios. Y por último, amado hermano, te quiero decir que es importante conocer quiénes son los escogidos de Dios en el Nuevo Testamento. Muchos dicen que es Israel, y sí lo es, pero es el Israel creyente en Cristo. Los demás que rechazaron a Jesús no participan de la elección, ya que la elección está basada en la promesa y a los descendientes, es decir, la iglesia
iglesia. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Vea, ¿de quién habla? De todos los creyentes en Cristo, amado hermano. Linaje escogido, real sacerdocio. El sacerdocio de antes no era real, tenían que ir ante un hombre. Ahorita tenemos el sacerdocio de cada creyente. Podemos ir directamente a nuestro Señor Jesucristo. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero vea, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Esto es de Jesucristo. El que ha rechazado a Cristo, ¿cómo va a anunciar esas virtudes? ¿Cómo va a predicar de Jesús si no le ha aceptado? Esto no aplica al Israel incrédulo, sino al Israel creyente, de todos los creyentes de la iglesia. Y mire, hermano, por si fuera poco, en el versículo 10 dice: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Esto es la iglesia de Cristo y no el Israel incrédulo. El juicio de la gran tribulación no es un acto injusto de Dios, sino un acto de su justicia, donde creyentes tibios y dormidos tendrán que ser despertados, y todos aquellos que han abandonado su fidelidad por abrazar a este mundo, disfrutando de los deleites y placeres temporales, y todos aquellos que se desviaron de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, cayendo en la apostasía. Este juicio será un tiempo de prueba, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Será un tiempo de dependencia en Dios, tomando valor de Él, fortaleciéndonos en Él. Será un tiempo de purificación y de emblanquecimiento, pero también de quebranto para los rebeldes e impíos y todos los que hacen maldad. Será un tiempo de vivir literalmente en fe, cuando tengas realmente que salir de casa, de la oficina, del trabajo, dejando carros, cuentas de banco, ya que el dinero físico no tendrá lugar, sino solo a través de la marca que se pondrá en las personas para comprar y vender, causando así una grande aflicción. Pero también será un tiempo de señales y prodigios para los escogidos de Dios, a quien Dios guardará y protegerá por cuanto han guardado la palabra, han obedecido el mandato de perseverar, el mandato de ser constantes y de ser pacientes. Dios también los protegerá de la hora de la prueba, de los tiempos de aflicción. He aquí la perseverancia de los santos. La gran tribulación, amado hermano, encierra juicios fuertes de Dios, donde Dios le permite a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y tristemente muchos de ellos caerán por su debilidad espiritual, por su ignorancia de la palabra de Dios y por el engaño en que están viviendo, que piensan que son intocables y que no les va a pasar nada. Dios tendrá el control de todo, aún del tiempo que le ha dado, que le ha permitido a la bestia, lo cual lo acortará por sus escogidos. Si no, nadie sería salvo. Tristemente así está la iglesia de hoy, ignorando la Biblia y viviendo engañados por doctrinas de hombres, creyendo en la mentira dispensacional, esperando un rapto secreto, el cual no vendrá sino hasta después de la gran tribulación de aquellos días. La iglesia, amado hermano, atravesará los juicios de Dios hasta el tiempo determinado, hasta la final trompeta en la cual vendrá nuestro Señor Jesucristo por sus escogidos. Una vez salida la iglesia de este mundo, caerán las copas de ira sobre el mundo pecador, trayendo peores juicios sobre la humanidad. Ya que la iglesia ya no estará para ese tiempo, así se cumplirá la palabra que dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 10, quien nos libra de la ira venidera, y en el capítulo 5, versículo 9, en la que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Que Dios te bendiga, amado hermano, bendiga tu vida, tu casa, familia, trabajo, salud, finanzas. Sea Dios bendiciéndote, sea Dios guiándote, sea Dios abriéndote el entendimiento, sea Dios enseñándote su palabra y que tú puedas comprender su voluntad y la escritura. Que sea Dios, amado hermano, sobre tu vida, y aquí nos estaremos viendo a través de este medio, Palabra Eficaz. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga. Amén.